Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Si son nuevos, siéntanse como en casa, y si ya nos acompañan, gracias por estar de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos expectantes, una historia que, créanme, los dejará sin palabras. Vamos a hablar de Mert y Afra y de esa cita romántica inesperada que ha capturado la imaginación de muchos. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, a sentir la emoción y a vivir juntos este momento tan especial. Y antes de que nos perdamos en la magia, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es gratis, rapidísimo y así nunca se pierden ninguno de nuestros vídeos. Denle a la campanita también para que les avisen cada vez que subimos algo nuevo. Así que, ¿listos para ser transportados a ese momento? Mert y Afra, dos nombres que resuenan con fuerza, que despiertan curiosidad y que, cuando se juntan, prometen chispas. La noticia de su posible cita romántica inesperada ha estado dando vueltas, generando un montón de especulaciones y, seamos sinceros, un poquito de envidia sana. ¿De dónde viene todo este revuelo? ¿Qué es lo que hace que este evento, real o imaginario, sea tan fascinante? Pues bien, vamos a empezar por el principio. A menudo, las relaciones más memorables son aquellas que se forjan en la espontaneidad, en esos momentos que no se planean, que simplemente suceden y cambian el curso de las cosas. Y cuando hablamos de Mert y Afra, estamos hablando de dos personalidades carismáticas, de dos figuras públicas que tienen un gran número de seguidores que siguen cada uno de sus movimientos. La idea de que estas dos personas, con sus vidas tan expuestas, puedan encontrar un momento para ellos, un momento íntimo y romántico, es lo que hace que todo sea tan intrigante. Piensen en la presión que deben sentir. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada gesto, cada palabra, analizado hasta el último detalle. Por eso una cita *inesperada* se convierte en algo casi de cuento de hadas. Es la idea de escapar de todo eso, de poder ser ellos mismos, sin cámaras, sin periodistas, sin juicios. Es la oportunidad de una conexión genuina, un respiro en medio del torbellino de sus carreras. Ahora, ¿qué sabemos realmente sobre esta cita? Los detalles son escasos, y eso es precisamente lo que alimenta el misterio. La información que circula suele ser fragmentaria, rumores, avistamientos fugaces, indirectas sutiles en redes sociales. Pero a veces con esos pequeños detalles, podemos construir una imagen bastante completa, ¿no creen? La belleza de una historia así radica en la imaginación que despierta en nosotros, los espectadores. Podemos imaginar escenarios, pensar en lugares románticos, en conversaciones profundas, en risas compartidas. Se encontraron en un café escondido, lejos de las miradas curiosas. Dieron un paseo bajo las estrellas en un lugar apartado. O quizás fue algo mucho más sencillo, una cena improvisada después de un evento. La belleza de lo inesperado es que no hay reglas, no hay expectativas predefinidas. Es un lienzo en blanco sobre el cual se pinta una historia de amor. Y es que cuando pensamos en Mert y Afra juntos, es fácil ver la química. Ambos tienen una presencia magnética, una forma de expresarse que cautiva. Verlos interactuar, ya sea en la pantalla, en entrevistas o incluso en fotografías, siempre da la impresión de una conexión especial. Y la idea de que esa conexión pueda florecer en un ámbito más personal, en una cita romántica, es lo que hace que todos queramos saber más. ¿Qué pudo haber sido el detonante de esta cita? Quizás fue un encuentro casual, una conversación que se alargó más de lo esperado, una chispa que se encendió en el momento justo. O tal vez, y esto es algo que me gusta pensar, fue un acto deliberado de valentía, un deseo de explorar algo más profundo en medio de sus vidas ocupadas. La valentía de arriesgarse, de permitirse sentir y de buscar esa conexión que todos anhelamos. Pensemos en las posibles conversaciones que podrían haber tenido. Lejos del guión, lejos de los personajes que interpretan o de las preguntas preestablecidas, ¿qué secretos compartirían? ¿Qué miedos revelarían? ¿Qué sueños compartirían? Una cita romántica es una oportunidad para desnudarse emocionalmente, para mostrar la vulnerabilidad que todos llevamos dentro. Y para figuras públicas, esto es aún más significativo, ya que suelen tener que mantener una fachada de fortaleza. Y luego está el elemento sorpresa. La *inesperada* naturaleza de esta cita es crucial. No fue algo planeado con meses de antelación, no fue un evento para la prensa. Fue algo que surgió de forma orgánica, un momento que se sintió auténtico y natural.
Eso es lo que lo hace tan especial, lo que lo distingue de las relaciones que parecen construidas para las cámaras. Es la prueba de que a pesar de todo, el amor puede surgir en los lugares y momentos más insospechados. Y Mac. Inemos también la reacción de las personas cercanas a ellos, sus amigos, sus familias. La alegría, la complicidad, el deseo de que encuentren la felicidad. Estas citas, incluso si son privadas, a menudo tienen un efecto dominó, inspirando a quienes los rodean. Y a nosotros como público nos da una dosis de esperanza, un recordatorio de que en medio de la rutina, de las dificultades, siempre hay espacio para el romance y para la alegría. Las redes sociales, como siempre, han sido un hervidero de especulaciones. Fotos borrosas, comentarios crípticos, hashtags sugerentes. Cada pequeño detalle se ha analizado hasta la saciedad, buscando pistas, buscando confirmación. Y aunque a veces la información pueda ser poco fiable, es fascinante ver cómo la comunidad se une para intentar descifrar el misterio. Es un poco como ser detectives del amor, ¿verdad? Pero más allá de los rumores y las especulaciones, lo importante aquí es la idea que representa esta cita. Es la celebración de la espontaneidad, de la conexión humana, de la posibilidad de encontrar el amor cuando menos te lo esperas. Es un recordatorio de que incluso en un mundo tan digitalizado y calculado, los momentos genuinos y las emociones auténticas siguen siendo lo más valioso. Y pensando en el futuro, ¿qué nos depara esta posible relación? Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, esta cita romántica inesperada, sea cual sea su verdadero alcance, ha encendido la imaginación de muchos y ha dejado una marca en la conversación. Es una de esas historias que nos hacen creer en la magia de las conexiones humanas. En resumen, hemos hablado de Mert y Afra y de esa cita romántica inesperada que ha generado tanto interés. Hemos explorado la intriga que rodea a estos momentos, la importancia de la espontaneidad en las relaciones y el poder de la conexión humana. Hemos imaginado escenarios, conversaciones y la magia que surge cuando dos personas encuentran un momento para ellas, lejos del bullicio del mundo. La dinámica de las celebridades es fascinante precisamente por esa dicotomía, la vida pública, cuidadosamente curada y a menudo interpretada, frente a la vida privada, ese santuario donde las verdaderas emociones pueden aflorar. Para Mert y Afra, figuras que han construido sus carreras en el ojo público, cada desliz, cada encuentro, cada mirada, es analizado con lupa. Es por eso que un evento como una cita inesperada adquiere proporciones épicas en el imaginario colectivo. No es solo un encuentro, es un acto de rebelión contra la constante exposición, un grito silencioso de «este momento es solo nuestro». Consideremos la narrativa que se construye alrededor de estas personalidades. Los fans se convierten en observadores cercanos, en una especie de comunidad extendida que invierte emocionalmente en el bienestar y la felicidad de sus ídolos. Cuando surge la posibilidad de un romance, especialmente uno que parece surgir de forma orgánica y sorpresiva, esa comunidad se ilumina. Es como si vieran la oportunidad de que sus héroes encuentren esa pieza que les falta, esa conexión humana que a pesar de todos los éxitos, puede ser esquiva. La belleza de lo inesperado reside en su capacidad para romper la monotonía, para inyectar un elemento de sorpresa y emoción en lo que, de otra manera, podría ser una progresión predecible. En un mundo donde todo parece estar planeado, programado y optimizado, la espontaneidad es un bien preciado. Y en el contexto de las relaciones, especialmente entre figuras públicas, la espontaneidad se convierte en un faro de autenticidad. ¿Podríamos imaginar el contexto de esta cita? Quizás se conocieron en un evento benéfico, donde las sonrisas y las conversaciones superficiales dieron paso a una conexión más profunda, a un interés mutuo que trascendió el protocolo. O tal vez, en un set de rodaje compartiendo horas de trabajo, donde la camaradería se transformó gradualmente en algo más. Cada uno de estos escenarios, aunque especulativos, alimenta la fantasía y nos permite conectar con la idea de que el amor puede surgir en los lugares más insospechados, incluso entre personas cuyas vidas parecen estar ya llenas de admiradores y oportunidades. La idea de una cita romántica inesperada para Mert y Afra también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fama y la conexión. ¿Hasta qué punto pueden las figuras públicas mantener una vida personal auténtica cuando cada movimiento es susceptible de ser escrutado? Una cita de este tipo sugiere que a pesar de las presiones y las expectativas, hay un anhelo humano por la intimidad y la conexión genuina. Es un recordatorio de que detrás de las portadas de revistas y las redes sociales, hay personas con deseos, esperanzas y la necesidad de ser vistas y amadas por quienes realmente son.
El misterio que rodea esta cita, la falta de confirmación explícita, es en sí mismo un componente crucial de su encanto. Nos permite proyectar nuestras propias ideas y deseos sobre la situación. Para algunos podría ser una confirmación de una química que siempre han percibido. Para otros, una validación de la idea de que el amor puede superar las barreras de la fama y la distancia. Y para los más escépticos, simplemente una anécdota más en el circo mediático. Sin embargo, independientemente de la veracidad o la magnitud real de este evento, la narrativa que se ha creado es poderosa. Ha proporcionado un escape, un soplo de aire fresco en la rutina diaria, un recordatorio de que el romance todavía existe y puede florecer en circunstancias extraordinarias. La capacidad de Mert y Afra, incluso sin saber si su cita fue real, para inspirar esta conversación, para generar esta expectación, es un testimonio de su carisma y de la forma en que sus vidas resuenan con el público. Pensemos en cómo esta historia, aunque aparentemente trivial, se conecta con temas universales. La búsqueda del amor, la esperanza en la espontaneidad, el deseo de una conexión genuina. En un mundo que a menudo se siente desconectado y superficial, la idea de una cita romántica inesperada entre dos personas admiradas nos ofrece un atisbo de algo más profundo y significativo. Es la promesa de que incluso en medio del caos y la complejidad de la vida moderna, todavía hay espacio para la magia, para el romance y para esos momentos que cambian todo. La participación del público en esta narrativa también es digna de mención. Las redes sociales se convierten en un espacio para compartir teorías, para expresar entusiasmo y para crear un sentido de comunidad en torno a este posible romance. Es un fenómeno fascinante cómo la vida de las celebridades puede convertirse en una especie de telenovela en tiempo real, donde los fans desempeñan un papel activo en la construcción y el desarrollo de la trama. En definitiva, la historia de Mert y Afra y su cita romántica inesperada es mucho más que un simple rumor. Es un reflejo de nuestros propios deseos de romance y conexión, una celebración de la espontaneidad y una invitación a creer en la magia de los momentos que no se planean. Es un recordatorio de que incluso en el brillo y el glamour de la vida pública, las chispas del amor pueden encenderse de la manera más sorprendente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de hoy. Espero que hayan disfrutado desgranando esta historia tanto como yo. Agradezco de verdad que se tomen el tiempo de ver nuestros vídeos, de interactuar con nosotros. Su apoyo significa muchísimo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta cita? ¿Creen que fue algo real, una coincidencia, o pura especulación? ¿Qué les parece la idea de una cita romántica inesperada? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, si simplemente han pasado un buen rato, no olviden darle a me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que podría disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.